No hubo disparos, no hubo gritos, solo un clic. Y con ese sonido diminuto, el mundo de la moda cambió para siempre. Las agujas se detuvieron en el aire. Las manos que antes cosían sueños quedaron inmóviles. En los talleres de París, en los estudios de Milán, en las pantallas de Tokio, una nueva belleza estaba naciendo. Silenciosa, perfecta, inhumana. La alta costura, ese templo sagrado del tacto, fue invadida por la frialdad del código. Los diseñadores ya no hablaban con las telas, hablaban con algoritmos. La seda fue reemplazada por píxeles, la inspiración por prompts, y las musas dejaron de respirar. Nadie lo vio venir. Una generación entera creía que el arte era irreemplazable, pero las máquinas aprendieron a soñar, y sus sueños eran peligrosamente hermosos. Sin errores, sin alma, solo precisión. Las pasarelas se volvieron virtuales, los cuerpos sintéticos, las emociones simuladas. El lujo perdió su olor a hilo quemado, a perfume humano. Ahora huele a electricidad, a datos, a eternidad. ¿Dónde quedó el temblor del creador frente a la tela? ¿Dónde la emoción del primer corte, del primer intento fallido? ¿Puede una IA sentir el vértigo del deseo, el dolor de la belleza? Quizás no. Quizás lo que vemos hoy no es el futuro de la moda, sino su fantasma. El momento exacto en que el alma fue reemplazada por una interfaz. El día que la aguja cayó y el lujo se volvió digital. Antes de los algoritmos existía el silencio. Un silencio tibio, lleno de vida. El sonido del hilo al deslizarse, el roce de la seda contra la piel, el suspiro del creador que temía arruinar la perfección con un solo movimiento. La alta costura no era una industria, era un ritual. Cada puntada era una oración, cada prenda, una ofrenda al cuerpo humano. En aquellos talleres, el tiempo tenía otro ritmo. No se medía en segundos, sino en respiraciones. Las manos sabían más que las mentes. Reconocían el grosor del hilo sin mirarlo. Podían adivinar la caída de una tela solo con tocarla. La belleza no se programaba, se intuía. Hubert de Givenchy corregía un dobladillo mientras murmuraba en voz baja, como si hablara con el vestido. Cristóbal Balenciaga guardaba silencio durante horas, esperando que el tejido le respondiera. En Dior, las modistas trabajaban con alfileres en los labios, concentradas en no romper el hechizo. Era un mundo de precisión, sí, pero también de temblor, de vulnerabilidad. El error no era un defecto, era la firma invisible del alma humana. El lujo, entonces, respiraba. Olía a vapor, a hilo encerado, a flores secas en un jarrón olvidado junto a la máquina de coser. Las paredes guardaban secretos, las lágrimas de las aprendices, los gritos del genio cuando un modelo no salía bien, el silencio absoluto antes de un desfile. Todo era materia viva. Las prendas nacían despacio, no se fabricaban, se gestaban, como cuerpos, como hijos. Había amor, había fe. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Lo que se cosía allí no era solo ropa, era una forma de eternidad. Entonces, la alta costura se convirtió en algo más que moda. Fue una religión secreta donde cada creador era un sacerdote y cada modelo una deidad fugaz. Lo importante no era la prenda terminada, sino el proceso, la comunión entre las manos y el tejido. En esa unión estaba la magia, la imperfección perfecta, la belleza que respiraba. Pero todo eso tenía un precio, el tiempo. El lujo exigía tiempo, y el mundo empezó a correr. Las pasarelas se multiplicaron, las colecciones se aceleraron, las redes devoraron la atención del público. Lo artesanal comenzó a parecer anticuado, lento, ineficiente. Y en ese descuido, sin que nadie lo notara, una grieta se abrió. El mundo que una vez veneró el tacto empezó a mirar hacia las pantallas. El hilo se convirtió en un píxel, el taller en una base de datos y la respiración en un algoritmo. Aún así, los viejos maestros seguían fieles a su credo. En un pequeño taller parisino, una modista anciana seguía planchando los pliegues de un vestido como si alisara el tiempo. Sabía que pronto nadie necesitaría sus manos, pero cada mañana encendía su lámpara, enhebraba su aguja y susurraba al hilo: mientras yo respire, la belleza también. Y esa frase, perdida entre el vapor y la nostalgia,
Fue quizás la última oración de una era donde la moda todavía tenía alma. Antes de los algoritmos, la belleza tenía cuerpo. Respiraba entre las manos de los artesanos. Temblaba con cada puntada imperfecta. En los talleres de París y Roma, el sonido del hilo era un latido. La seda, una extensión del alma. La alta costura no era industria, era fe. Creer que un trozo de tela podía contener el espíritu de quien lo tocaba. Hubert de Givenchy murmuraba frente a un vestido como quien reza. Balenciaga, en su silencio casi místico, esperaba que el tejido hablara. Las modistas de Dior cosían con alfileres en los labios, en un trance que solo ellas comprendían. Cada prenda era un secreto compartido entre el creador y la materia. No se trataba de moda, sino de devoción. El lujo, entonces, tenía olor a vapor, a hilo encerado, a manos cansadas. Se trabajaba lento, con respeto, como si cada costura pudiera romper el equilibrio del universo. Los errores no eran defectos, eran huellas humanas, cicatrices que hacían de cada vestido un ser vivo. En ese mundo, el tiempo no corría, se detenía. Las prendas nacían despacio, gestadas entre respiraciones y silencios. Un vestido no se fabricaba, se soñaba, se paría. Lo imperfecto era sagrado porque hablaba de la vida, pero el mundo cambió de ritmo. El tiempo se volvió lujo, y el lujo, un espectáculo. Las pasarelas se multiplicaron, las colecciones se aceleraron, y lo que antes era arte comenzó a parecer obsoleto. Las manos fueron reemplazadas por pantallas, los suspiros por clics. Aún así, en algún rincón de París, una modista anciana siguió encendiendo su lámpara. Sus dedos sabían más que cualquier algoritmo. Cada mañana enhebraba su aguja y susurraba: «Mientras yo respire, la belleza también». Fue quizás la última plegaria de una era en que la moda aún tenía alma, antes de que el hilo se convirtiera en luz y la belleza en código. Entró sin hacer ruido. No fue una invasión, fue una tentación. Primero llegaron los programas de diseño 3D, discretos, útiles, casi inocentes. Las modistas los usaban para ahorrar tiempo, los diseñadores para visualizar formas imposibles. Nadie imaginó que aquel cursor luminoso sería, un día, más poderoso que la aguja. El cambio comenzó con un gesto cotidiano: arrastrar, soltar, renderizar. Las telas dejaron de tocarse para ser simuladas en pantallas brillantes. El sonido del teclado reemplazó al de las tijeras y, sin saber cómo, el lenguaje del arte empezó a escribirse en código binario. En Milán, un joven diseñador presumía su primera colección creada íntegramente en computadora. En París, un asistente de atelier descubría que la inteligencia artificial podía generar bocetos en segundos, más precisos que los de cualquier aprendiz. En Londres, una modelo digital desfilaba por una pasarela virtual y conseguía más contratos que una mujer real. Era fascinante, era inquietante. Los maestros antiguos lo observaban con escepticismo. «La máquina no sabe lo que pesa la tela mojada», murmuraban. Pero el mundo ya no escuchaba. Las marcas buscaban velocidad, novedad, presencia digital. El lujo que antes se medía en tiempo, ahora se medía en datos. Poco a poco, los talleres comenzaron a llenarse de pantallas. Los maniquíes de madera fueron desplazados por cuerpos en 3D. Las pruebas de vestuario se hicieron en silencio, frente a monitores. La moda, que siempre había sido un acto físico, empezó a perder el pulso. Y sin embargo, había algo hipnótico en aquella nueva precisión. La tecnología prometía libertad, creatividad infinita, un mundo sin límites materiales. Pero también traía consigo una sombra: la perfección. Una perfección que asfixiaba, que borraba los errores, que convertía la emoción en una fórmula. Un diseñador veterano lo resumió con tristeza: antes, una prenda tenía alma porque podía fallar. Ahora, todo es perfecto, y por eso, nada respira. Aquella fue la primera grieta, el instante en que la belleza dejó de temblar y el lujo empezó a parecer una simulación. Y entonces ocurrió. Un clic, nada más. Pero ese pequeño sonido cambió siglos de historia. Por primera vez, una colección completa fue creada sin manos humanas, sin agujas, sin telas, sin suspiros. La diseñadora no era una persona, sino un modelo de inteligencia artificial entrenado con millones de imágenes,
texturas, pasarelas, rostros, cuerpos. En cuestión de segundos, generó lo que antes tomaba meses. Vestidos imposibles, cortes precisos, simetrías perfectas. El público aplaudió sin entender del todo lo que estaba viendo. Era hermoso, demasiado hermoso. La crítica habló de una nueva era de la moda, pero entre los aplausos algunos sintieron frío. No era el asombro de lo sublime, sino el vacío de lo que carece de alma. Las prendas no tenían historia, ni error, ni piel, solo exactitud. Los algoritmos habían aprendido el lenguaje de la belleza, pero no su respiración. Repetían patrones, reconocían armonías, combinaban colores con una precisión matemática. Sin embargo, lo que producían no vibraba. Era una belleza congelada, sin temblor, sin deseo. Era como mirar una flor de cristal, diría después un crítico. Perfecta, pero incapaz de marchitarse. En los talleres tradicionales, los viejos modistos miraban las pantallas con una mezcla de admiración y miedo. Sabían que el futuro ya estaba aquí, y que la aguja había perdido su reinado. Las casas de moda comenzaron a despedir aprendices, a invertir en software, a contratar programadores en lugar de costureras. El arte de coser fue reemplazado por el arte de escribir prompts. Algunos celebraban la democratización de la creatividad. Ahora, cualquiera podía diseñar, pero pocos se preguntaban qué quedaba del alma cuando la emoción se convertía en algoritmo. La frontera entre creador y herramienta se desdibujó. ¿Quién firma una obra creada por una máquina? ¿El humano que la instruyó? ¿El sistema que la soñó? ¿O la nada que la engendró? Esa fue la verdadera revolución. No el fin del trabajo manual, sino el nacimiento de una belleza sin cuerpo. El clic había ganado. Y la aguja, por primera vez en siglos, guardó silencio. La belleza siempre había sido un misterio, algo que se intuía, que se sentía en la piel, en la mirada, en el temblor de lo imperfecto. Pero llegó un día en que el misterio fue descifrado. Las máquinas aprendieron a medirlo, a calcularlo, a reproducirlo, y con esa precisión mataron su magia. El algoritmo descubrió proporciones, simetrías, combinaciones cromáticas, ideales. El arte dejó de ser intuición y se convirtió en estadística. La belleza se volvió un dato, una ecuación de formas y luces, una simulación de deseo. En los servidores del nuevo lujo, miles de líneas de código analizaban rostros, cuerpos, texturas. Determinaban qué emoción debía provocar un color, qué curva era más elegante, qué sombra hacía a alguien parecer más divino. Era un laboratorio de perfección, y sin embargo, en su perfección había algo monstruoso. Todo era demasiado correcto, demasiado calculado, demasiado muerto. Una modelo digital desfilaba por la pantalla, perfecta, sin poros, sin errores. El público la observaba con fascinación y desconcierto. Nadie podía odiarla, pero tampoco amarla. Era una belleza sin historia, sin memoria, sin alma. La máquina entiende la forma, escribió un crítico, pero no el temblor que la crea. En los talleres vacíos, las costureras jubiladas guardaban agujas oxidadas como reliquias. Para ellas, el lujo había sido el tacto, el roce entre la piel y la seda, el peso de una prenda bien hecha, la respiración del cuerpo dentro de su vestido. Ahora, el lujo era la ausencia, un cuerpo que no existía, una tela que no se arrugaba, una emoción que nunca dolía. El mundo celebraba el nuevo orden de la belleza, pero cuanto más exacta se volvía, más lejana se sentía. La moda, aquella diosa caprichosa y humana, se había vuelto una sombra digital, porque cuando la belleza se convierte en dato, ya no necesita ojos que la miren, ni manos que la toquen, ni corazón que la sienta. Solo necesita memoria. Y la memoria, en este nuevo mundo, ya no pertenece al alma, sino al servidor. En un pequeño taller de París, el reloj seguía marcando el ritmo de otro siglo. El aire olía a tela recién planchada y a polvo de tiza. En una mesa de madera gastada, un hombre de manos temblorosas enhebraba su aguja con la paciencia de quien ya no tiene prisa. Se llamaba Marcel, 80 años, 60 de ellos cosiendo vestidos para mujeres que ya nadie recordaba. Mientras los jóvenes diseñaban en pantallas, él seguía dibujando líneas sobre el lino con un lápiz azul casi gastado. Cada trazo era un gesto de resistencia.
Sabía que el mundo había cambiado, que ya nadie necesitaba un sastre que tocara la tela. Pero también sabía algo que las máquinas aún no entendían, que el arte empieza cuando el pulso tiembla. Un día, una periodista vino a entrevistarlo. Le mostró en su tablet las nuevas creaciones generadas por inteligencia artificial, vestidos líquidos, imposibles, flotando en entornos que parecían sueños. Marcel los miró en silencio. Después sonrió con tristeza. Son bellos, sí, pero no tienen peso, y sin peso, nada puede quedarse. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como el último hilo antes de romperse. En la ventana, el reflejo del taller parecía una fotografía antigua. La luz del atardecer se colaba entre las cortinas, iluminando el polvo que flotaba como oro viejo. Marcel guardó sus tijeras, sus alfileres, su cinta métrica, no porque se rindiera, sino porque entendió que su arte ya no tenía lugar en el nuevo mundo. Fuera, las vitrinas mostraban maniquíes digitales y pantallas interactivas. Nadie se detenía, nadie miraba. La gente pasaba rápido, deslizando el dedo sobre la superficie brillante de sus teléfonos, comprando belleza instantánea, sin saber que, en ese mismo instante, una tradición milenaria se apagaba en silencio. Esa noche, Marcel cerró su taller por última vez. En el centro de la mesa dejó una aguja clavada en la tela, como un faro diminuto resistiendo al tiempo. No era un gesto de derrota, sino una ofrenda, una promesa para quien, algún día, quisiera volver a sentir la belleza con las manos. Porque mientras exista una aguja olvidada en algún rincón del mundo, la moda seguirá recordando que, antes del algoritmo, hubo alguien que cosía con el corazón. Nacieron frente a una pantalla, no frente a una tela. Sus dedos no conocen el dolor de una aguja, ni el peso de un rollo de seda. Para ellos, la inspiración no se busca en los mercados de Montmartre, ni en los archivos polvorientos de la alta costura. Se descarga. Son los nuevos diseñadores, creadores de píxeles, programadores del deseo. En sus estudios minimalistas, el aire no huele a hilo ni a perfume, sino a electricidad. Las paredes están cubiertas por monitores, los maniquíes son hologramas, y el sonido más constante es el de las teclas. Con un clic pueden cambiar el color del cielo, la textura de una prenda, el rostro de una modelo que no existe. No necesitan atelier, necesitan conexión. Y sin embargo, se llaman a sí mismos artistas. Hablan de emoción, de concepto, de revolución digital. Pero su emoción está mediada por el algoritmo. Su revolución, por el software. Algunos de ellos jamás han sostenido una aguja. Nunca han sentido el calor de una tela recién planchada, ni la tensión del hilo al romperse. Su obra no deja huella. Vive en la nube. Se actualiza, se borra, se olvida. Y aún así, millones los siguen, los adoran, los imitan. En las escuelas de moda, las reglas han cambiado. Los maestros ya no enseñan costura, sino modelado 3D, inteligencia artificial, estética generativa. El futuro está aquí, repiten los directores, y los alumnos asienten, fascinados, sin saber que al mismo tiempo están enterrando una tradición que tenía siglos de vida. Una vez, uno de esos jóvenes visitó el viejo taller de Marcel. Quería filmar un documental sobre el último artesano. Marcel le mostró sus herramientas, su cinta gastada, sus manos curtidas. El chico, impresionado, grabó todo con su teléfono y subió el video a la red con el título «El pasado también fue hermoso». El video se volvió viral durante 3 días. Después, desapareció entre miles de contenidos nuevos. Esa es la tragedia del presente. La memoria ya no se guarda en los objetos, sino en el flujo efímero de lo digital. El hilo se ha roto, y nadie parece notarlo, porque ahora todo se puede recrear con un clic. El lujo cambió de cuerpo. Ya no se viste, se proyecta, ya no se siente, se programa. La primera vez que ocurrió, el mundo contuvo la respiración. No hubo luces, ni público, ni flashes, solo una transmisión en directo desde una sala blanca en silencio. En la pantalla, el escenario se abrió como un sueño digital, un horizonte infinito de vidrio líquido, cuerpos que flotaban sin peso, vestidos que cambiaban de color con el movimiento del aire inexistente. Era una pasarela, pero también un espejismo. Los modelos no eran humanos, eran avatares, generados por inteligencia artificial,
perfectos hasta la crueldad. Caminaban con una elegancia programada, sin errores, sin emociones. Su piel brillaba con un resplandor imposible. Sus ojos no parpadeaban. Y sin embargo, millones de espectadores en todo el mundo los observaban con devoción. La audiencia no miraba cuerpos, miraba códigos. El evento fue un éxito rotundo. Las redes lo llamaron el desfile del futuro. Las marcas aplaudieron la eficiencia, sin producción física, sin gastos, sin imprevistos. Cada look podía replicarse infinitamente, sin costuras, sin desgaste, sin historia. La moda había encontrado la inmortalidad, y al hacerlo, había perdido el alma. En los días siguientes, las modelos reales comenzaron a desaparecer de las portadas. Los fotógrafos fueron reemplazados por diseñadores de entornos 3D. La pasarela dejó de ser un lugar, se volvió un archivo. Los cuerpos humanos, con sus arrugas, sus respiraciones, sus limitaciones, ya no eran necesarios. El cuerpo, ese templo antiguo de la belleza, había sido exiliado del lujo. Algunos intentaron resistir. Una pequeña marca en Florencia organizó un desfile real, con telas pesadas y modelos mayores de 50 años. Apenas unos cientos de espectadores asistieron. Muchos dijeron que se sintió lento, anticuado, demasiado humano. Y tal vez tenían razón, porque el mundo ya se había acostumbrado a una belleza sin cuerpo, a un deseo sin tacto. Esa noche, mientras los algoritmos celebraban sus cifras de audiencia, un silencio extraño cayó sobre el planeta. Por primera vez, la moda había dejado de pertenecer a los humanos. El lujo ya no caminaba, flotaba, y en su perfección absoluta se volvió intangible, como un fantasma hermoso que nadie podía abrazar. Las máquinas aprendieron rápido, demasiado rápido. En cuestión de meses, comprendieron lo que el ser humano tardó siglos en intuir: las proporciones del rostro, la curva perfecta, la armonía entre luz y sombra. Pero lo que no sabían, porque nadie se lo enseñó, era por qué aquello nos parecía bello. La inteligencia artificial fue alimentada con millones de imágenes, pasarelas, rostros, cuerpos, campañas de moda, íconos del siglo XX. Aprendió de todo, pero todo lo que vio provenía del pasado. Así, su idea del futuro nació contaminada por la memoria. Incluso las máquinas sueñan con los mismos rostros. Cada vez que generaba un modelo nuevo, reproducía la misma silueta, la misma piel, el mismo ideal disfrazado de innovación. El algoritmo, en su aparente libertad, se volvió esclavo de los prejuicios humanos. Y lo que debía ser revolución se convirtió en repetición. Los diseñadores digitales, fascinados, hablaban de diversidad, de inclusión, de belleza infinita. Pero la máquina solo repetía lo que había aprendido: juventud, simetría, perfección. En su código no existía el temblor, ni la arruga, ni la historia. Solo el cálculo. Un ingeniero intentó explicarlo. El sistema no entiende la fealdad, no puede procesar lo que no encaja. Esa frase fue una revelación. La belleza, que durante siglos había sido una rebelión contra el caos, se convirtió en obediencia. Cada generación anterior había roto un molde. La nueva lo reforzaba. El algoritmo no cuestionaba nada, solo obedecía. Y así, la creatividad se volvió un espejo perfecto, pero sin reflejo humano. Lo que antes era riesgo, ahora era predicción. Lo que era emoción, estadística. La moda, ese arte de desafiar lo establecido, se convirtió en una máquina de repetir el pasado con textura futurista. En los servidores donde dormían los nuevos dioses del lujo, cada píxel era una plegaria sin fe. Las máquinas podían crear belleza, pero no podían amarla. Y ese fue su pecado original: no haber entendido que la imperfección, esa grieta mínima por donde entra la vida, es lo único que hace eterno al arte. El cambio no comenzó con una revolución, comenzó con un suspiro. En medio de la avalancha digital, un pequeño grupo de diseñadores, jóvenes, cansados de la perfección, decidió volver a sentir. No querían destruir la tecnología, sino enseñarle a dudar. Usaban inteligencia artificial, sí, pero no como un sustituto. La trataban como a una musa incompleta. Dejaban que la máquina generara formas imposibles, y luego, con sus propias manos, las tocaban, las corregían, las rompían.
Coser sobre un error digital se volvió su nuevo arte. La inteligencia puede ser artificial, decían, pero la emoción no. En sus talleres híbridos, las pantallas convivían con agujas. Las impresoras 3D descansaban junto a rollos de lino. El futuro volvía a tener olor a vapor y a piel. Había música, risas, pausas. Por primera vez en años, la moda recuperaba algo que las estadísticas no podían medir: el alma. Uno de ellos, una joven de Tokio llamada Rei, se volvió símbolo del movimiento. Su colección, mitad generada por IA, mitad bordada a mano, fue un manifiesto silencioso. Cada vestido llevaba un error visible, una costura torcida, una mancha deliberada, un píxel mal alineado. Era su manera de recordarle al público que la belleza no está en la perfección, sino en la emoción que sobrevive a pesar de ella. El público, acostumbrado a lo pulcro, se sintió desconcertado. Algunos se enfadaron. ¿Por qué mostrar lo que está roto? Rei respondió con una sonrisa leve: porque lo roto respira. Y así nació una nueva corriente, Human Couture. No rechazaba el algoritmo, lo abrazaba, pero lo contaminaba con humanidad. El lujo volvió a ser un pulso, no un cálculo. Los medios comenzaron a hablar de la rebelión de la emoción. Los viejos maestros vieron en esa generación algo familiar, ese mismo temblor que una vez los llevó a crear. Las manos volvieron a coser, pero ahora lo hacían sobre la luz. En un mundo donde todo podía reproducirse, la emoción se convirtió en el último lujo. Y poco a poco, el clic volvió a sonar distinto. Ya no era el sonido de una sustitución, sino de una alianza. Porque cuando la máquina aprende a sentir, aunque sea por reflejo, la humanidad se reencuentra consigo misma. Durante siglos, la moda persiguió la perfección, la línea exacta, el pliegue impecable, el cuerpo ideal. Pero la perfección, una vez alcanzada, reveló su verdadera naturaleza: el vacío. En su pureza absoluta, no quedaba espacio para el alma. La nueva generación, aquellos que habían visto a las máquinas soñar, comenzó a entenderlo. Lo imperfecto no era un error, era una forma de verdad, un hilo suelto, una arruga en la seda, una sombra fuera de lugar, señales de que alguien había estado allí, respirando, viviendo, sintiendo. El lujo entonces cambió de piel, dejó de ser brillo y se volvió profundidad. Ya no buscaba lo nuevo, sino lo genuino, no lo eterno, sino lo que deja huella. Un vestido con una mancha, una costura visible, un diseño que se descompone con el tiempo. Eran ahora actos de resistencia frente a la tiranía del algoritmo. En los talleres híbridos, los diseñadores bordaban sobre errores generados por IA, transformando el fallo en belleza. Cada punto de imperfección se convertía en un gesto de humanidad. La máquina puede crear, decía Rei, pero solo el error puede emocionar. Las marcas más antiguas empezaron a comprenderlo también. Las grandes casas que un día temieron al futuro comenzaron a celebrarlo, integrando el alma de lo manual con la precisión digital. El lujo del siglo XXI dejó de ser la ausencia de fallas. Fue la presencia del tiempo. Las prendas imperfectas no buscaban durar para siempre, sino envejecer con dignidad. Como las personas, el envejecimiento se volvió un arte, el desgaste, una estética. La arruga en la tela se convirtió en metáfora de la memoria. Y así, la moda regresó al principio, al temblor, al pulso, al tacto, solo que ahora lo hacía con una conciencia nueva. La imperfección ya no era el límite de la creación, sino su esencia más pura. Porque lo humano, como el arte, como la belleza, no sobrevive gracias a la perfección, sino a la delicadeza de aquello que siempre está a punto de romperse. Después de tanto ruido, el silencio regresó, y en ese silencio, la moda empezó a escucharse a sí misma, no como industria, sino como eco de lo humano. Durante décadas, el lujo fue sinónimo de rareza, de poder, de perfección. Luego vino la era digital, y el lujo se volvió velocidad, precisión, espectáculo. Pero nada de eso sobrevivió al cansancio. El mundo, saturado de imágenes, empezó a buscar lo único que no podía generarse con un algoritmo: emoción. Así nació el nuevo manifiesto del lujo. No fue escrito en papel ni firmado por grandes casas. Se tejió en las manos de quienes aún creen que la belleza debe sentirse,
no solo verse. Un manifiesto sin logo, sin fecha, sin marketing, solo una certeza. El lujo del futuro no será material, ni digital, sino emocional. Porque la emoción no se puede copiar, no se puede almacenar, ni descargar, ni replicar. La emoción pertenece al instante, al primer contacto con una prenda, al olor de la tela nueva, al recuerdo que deja en la piel cuando ya no está. Los diseñadores que entendieron esto comenzaron a crear piezas que no buscaban venderse, sino vivirse. Ropa que envejece con quien la usa, que guarda las marcas del tiempo, que respira con el cuerpo. Cada prenda se volvió un testigo, no un producto. La tecnología, por fin, encontró su lugar. Ya no competía con el alma, la amplificaba. Las máquinas se convirtieron en herramientas de memoria, no de reemplazo. El lujo volvió a ser humano, imperfecto, consciente. Y en esa reconciliación nació una nueva verdad. La belleza no está en lo que dura, sino en lo que transforma. No en lo que se ve, sino en lo que se siente. Quizás, después de todo, el futuro del lujo no está en los algoritmos ni en las pasarelas. Está en el temblor de quien crea, en la lágrima de quien contempla, en el suspiro de quien comprende que el arte, para existir, necesita un corazón latiendo detrás. El lujo ha vuelto a su origen, un acto de fe en la fragilidad. Dicen que fue un día como cualquier otro. El cielo de París amaneció gris, las calles olían a lluvia, y en un pequeño taller de Montmartre, una aguja cayó al suelo. Nadie lo notó, ni las cámaras, ni los servidores, ni los diseñadores virtuales que trabajaban al otro lado del mundo. Pero ese sonido diminuto, el de una aguja rodando entre el polvo, marcó el final de una era. En la pantalla de una computadora, una inteligencia artificial terminaba de renderizar un vestido. En el taller, Marcel, ya casi ciego, pasó los dedos por una tela que nunca vería completada. El futuro y el pasado respiraron al mismo tiempo, separados por una delgada capa de luz. La máquina generó la forma perfecta. Marcel, con un hilo torcido, cosió una imperfección. Y por un instante, ambos errores, el del hombre y el del código, se encontraron. El algoritmo, incapaz de sentir, imitó la vibración del temblor humano. Y algo extraño sucedió. La imagen en la pantalla pareció moverse, como si estuviera viva. Nadie supo explicarlo. Algunos dijeron que fue un fallo técnico, otros que fue poesía. El reloj marcó las 6. La ciudad encendió sus luces. En los escaparates brillaban vestidos digitales, eternos, inmaculados. Pero en un rincón oscuro, sobre una mesa de madera, una costura imperfecta seguía respirando. Marcel apagó la lámpara. El monitor, al otro lado del mundo, seguía encendido. Dos luces separadas, latiendo en sincronía. Quizás eso sea el futuro. No la victoria de la máquina sobre el hombre, sino el pacto silencioso entre ambos. El reconocimiento de que una necesita de la otra para crear algo que trascienda. La aguja cayó, sí, pero el hilo, invisible, eterno, siguió cosiendo, entre el código y la piel, entre la memoria y el presente, entre lo humano y lo que aún no sabemos nombrar. Y en ese cruce de mundos, la moda encontró su nueva forma de existir, no hecha de tela ni de datos, sino de emoción. Porque mientras haya alguien que recuerde el sonido de una aguja cayendo, la belleza nunca estará del todo perdida.